Buenas tardes con ambas partes y dignos señores magistrados presentes en una de las salas del Tribunal Constitucional. Se procede a realizar la demanda de recurso de agravio constitucional interpuesta por la abogada de la parte demandada, doña Rosaura Edith Ábalos Pichigua, a favor de don Alejandro Toledo Manrique y doña Elian Chantal Car Fernenburg de Toledo, contra la resolución de Fojas 774 de fecha 1 de agosto del 2014, expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos por Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos. Se le cede la palabra a la señora abogada Rosaura Edith Ábalos Pichigua. Tiene la palabra, señora abogada. Buenas tardes, señores magistrados del Tribunal Constitucional. Mi nombre es Rosaura Ábalos Pichigua, con número de colegiatura 102576 y número de casilla electrónica 451014, en representación de mis patrocinados, Alejandro Toledo Manrique y doña Elian Chantal Car Fernenburg de Toledo. Respetuosamente vengo a interponer el recurso de agravio constitucional contra la resolución de Fojas 774 de fecha 1 de agosto de 2014, expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima. Señores magistrados, el 11 de noviembre de 2013 se interpuso la demanda de habeas corpus a favor de don Alejandro Toledo Manrique y doña Elian Chantal Car de Toledo, contra la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, a fin de que se declare la nulidad de la moción de orden del día 7009, moción que otorgó facultades a dicha comisión para investigar las presuntas irregularidades en la adquisición de inmuebles por parte del expresidente de la República, Alejandro Toledo, y otras personas vinculadas a él, así como investigar el origen de los fondos para la adquisición de una residencia, 3 estacionamientos vehiculares y un depósito. Asimismo, se declare la nulidad de todos los actos procesales desarrollados durante la referencia investigación y que una vez superados los aludidos vicios de nulidad, se ordene a la comisión, de ser el caso, la realización de una nueva investigación acorde con las exigencias del debido proceso. Señores magistrados, se ha vulnerado los derechos fundamentales, tales como a la debida motivación y a la observancia de la razonabilidad en el uso de la causal de interés público, a la defensa técnica y a la asistencia letrada, al no ser compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra uno mismo, a un procedimiento preestablecido por la ley, a la comunicación previa y detallada de los cargos en la sede parlamentaria, a ser oído, a la concesión del tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, a intervenir en igualdad de condiciones en la actividad probatoria, a una investigación parlamentaria independiente e imparcial, a la defensa y debida motivación en el levantamiento del secreto bancario, dando lugar a una amenaza potencial a la libertad individual. Señores magistrados, la moción de orden del día 7009 vulnera el derecho fundamental a la debida motivación y el principio de razonabilidad, ya que no justifica las razones de interés público que indican. Sustenta el uso de la facultad discrecional de esta investigación en la sede del Congreso de la República. El artículo número 88 del reglamento del Congreso precisa que los procedimientos de investigación sobre asuntos de interés público son siempre relativos a la actuación de los funcionarios públicos y no de particulares, salvo que estos tengan algún nivel de relación con el aparato estatal. En esta moción no se especifican las razones de hecho y de derecho que puedan justificar la indagación sobre el origen de los fondos para la adquisición de propiedades por parte de mis representados. Es más, no existen razones que sustenten que la decisión de investigar resulte acorde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Señores magistrados, se ha afectado el derecho fundamental a la defensa técnica y a la asistencia letrada,
puesto que el presidente de la comisión, el congresista Vicente Ceballos Salinas, mediante el oficio número 235-2013-20, rechazó por insuficiente la presencia del abogado Luis Lamas Puccio en representación de Alejandro Toledo Manrique, con el único argumento de que no correspondiera la firma del presidente en el documento de designación, con el único fin de poner trabas a la designación de dicho letrado y no dar trámite a los actos de ejercicio de la defensa técnica. Cabe señalar que en las sesiones en las que se realizaron preguntas a mis representados, se limitó a entorpecer la labor de la defensa técnica y las objeciones de su abogado relativas a su indebida formulación, objeciones que dada su reiteración y no concreción no fueron tomadas en cuenta. En dichas sesiones fueron compelidos e inducidos a reconocer culpabilidad por los hechos materia de investigación. Es decir, los congresistas han ejercido su autoridad para obligarlos a aceptar la culpabilidad. Efectivamente, se ha violado el derecho fundamental al procedimiento preestablecido por la ley, ya que mis representados han sido sometidos a un procedimiento de investigación que no cuenta con reglas establecidas, conforme a lo previsto en la STC 00156-20. Es decir, no contaba con el reglamento correspondiente para el cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, se ha lesionado el derecho fundamental a una comunicación previa y detallada de los cargos en la sede del Congreso, ya que las citaciones de mis patrocinados no contienen causa de imputación, es decir, las acciones u omisiones que se imputan se caracterizan ni tampoco los fundamentos probatorios que conducen a ella. Igualmente, ha sido afectado el derecho fundamental a ser oído en sede parlamentaria. Honorable colegiado, se ha violado el derecho fundamental a la concesión del tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, en razón de que ni el reglamento del Congreso ni el reglamento interno de la Comisión han previsto un plazo razonable para formular los descargos correspondientes por parte de mi patrocinado. Se ha negado la designación de la defensa técnica, por ende su apersonamiento y el acceso al expediente y todos los detalles de la información referente a las diversas acusaciones por el cual se le está investigando. La comisión ha vulnerado el derecho a intervenir en igualdad de condiciones en la actividad probatoria, porque no se les permite intervenir en el interrogatorio de los testigos que rinden su manifestación en las sesiones de la comisión. La comisión ha venido citando a declarar a diversos testigos e investigados, sin que previamente se informe de ello al expresidente Alejandro Toledo, que tiene derecho a que su defensa técnica también interrogue a los testigos e investigados. Señores magistrados, se ha atentado contra el derecho fundamental a una investigación parlamentaria independiente e imparcial, porque muchos de los miembros de la comisión han adelantado opinión y prejuzgado la supuesta responsabilidad de mis patrocinados. Es un claro indicio de la existencia de imparcialidad y violación del derecho a la defensa y a la debida motivación en el levantamiento del secreto bancario, pues no se le comunicó a mi patrocinado tal como lo ordena la ley. Para finalizar, señores magistrados, debo concluir que hay una amenaza potencial al derecho a la libertad individual de mis patrocinados, ya que corren el riesgo de verse afectados con detención internacional y consecuentemente con la extradición en coordinación con la Fiscalía de la Nación y la petición de algunos congresistas de la República. Ello indica claramente que hay indicios motivados y razonables de presión política que puedan viabilizar la afectación a la libertad individual. Por ello solicitamos se declare la nulidad de la moción de orden del día número 7009, moción que otorgó facultades a dicha comisión para investigar las presuntas irregularidades en la adquisición de inmuebles por parte del expresidente de la República, Alejandro Toledo Manrique, y otras personas vinculadas a él, así como investigar el origen de los fondos para la adquisición de una residencia
3 estacionamientos vehiculares y un depósito. Asimismo, se declare la nulidad de todos los actos procesales desarrollados durante la referida investigación y que una vez superados los aludidos vicios de nulidad, se ordene a la comisión, de ser el caso, la realización de una nueva investigación, acorde con las exigencias del debido proceso. He culminado con mi participación. Después de escuchar los fundamentos y el petitorio de la abogada de la parte demandante, le cedemos la palabra al señor abogado John Arturo Mamani del Carpio, abogado defensor de la parte demandado. Tiene la palabra, señor abogado, adelante. Ante todo, buenas tardes, señora Presidente, señores magistrados. El que les saluda es el señor abogado John Arturo Mamani del Carpio, con colegiatura 26777 del Colegio de Abogados de Arequipa, con casilla electrónica 1503, celular 986-75-8403, domicilio procesal en la calle San Martín, sin número, del distrito de Aplao, provincia de Castilla, departamento Arequipa, con correo electrónico yonar.mdc14@gmail.com. Bueno, señores magistrados, se procede a responder a la demanda impuesta, delimitando el petitorio como punto número 1, el proceso constitucional de habeas corpus y protección de la libertad individual. Señores magistrados, como es de su conocimiento, el artículo 200, inciso 1 de la Constitución, establece que el proceso constitucional de habeas corpus procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. Del artículo antes expuesto, señores magistrados, indicamos si la violación o amenaza alegada no se encuentra referida al contenido protegido del derecho fundamental a la libertad individual o a una lesión ius fundamental conexa con este derecho, la demanda de habeas corpus resulta improcedente. En virtud de la supremacía jurídica de la Constitución, artículo 51, la regulación de estas condiciones que realiza el Código Procesal Constitucional debe ser asumida como una concretización del citado precepto constitucional, no como su desvirtuación, señores magistrados. En la demanda, señores magistrados, sustenta la supuesta procedencia de la vía del habeas corpus bajo dos planteamientos. En primer lugar, se sostiene que existe amenaza al derecho fundamental a la libertad individual, toda vez que un grupo de congresistas han formulado al fiscal de la Nación un pedido de arraigo en el país o de detención internacional, alegando que el hecho que articulen pedidos de esta naturaleza da lugar a sospechas y razonable preocupación de que existe un atentado contra la libertad individual de los beneficiarios de la demanda. Es más, precisa la demanda que su objetivo es dotar de apariencia la amenaza potencial del derecho a la libertad individual. No obstante, señores magistrados, tal como lo establece el artículo 3 del Código Procesal Constitucional, cuando se invoque la amenaza de una violación, esta debe ser cierta y de eminente realización. Es decir, para la procedencia de un proceso constitucional de tutela de derechos contra una amenaza, aunque el acto que se considera que resultara lesivo del derecho fundamental aún no se ha verificado, señores magistrados, deben brindarse argumentos para asumir con suficiente objetividad que en efecto se producirá la amenaza, que esa amenaza tiene que ser cierta. Pero no solo ello, deben además acreditarse razones que permitan sostener que se producirá de manera muy próxima en el tiempo una amenaza inminente. Por ello, señores magistrados, este tribunal, en jurisprudencia reiterada y uniforme, ha sostenido que la alegada amenaza no puede encontrarse respaldada en conjeturas, presunciones o simples sospechas. Como le dice la sentencia del Tribunal Constitucional, la 2358-2007, proceso de habeas corpus, foja número 5, la 4290-2008, proceso de habeas corpus, foja 3, entre otras sentencias, señores magistrados. Así, sucede que no solo está acreditado en forma alguna que el mencionado pedido de arraigo o detención se haya efectivamente solicitado al Ministerio Público, sino que incluso, si en ello, en efecto, se hubiese dado, dicho órgano carece de la atribución legal, señores magistrados, para dictar aquella clase de restricción o limitación de la libertad. Y aún en la hipótesis descartada de que pudiera, su condición de órgano constitucional independiente y autónomo impide asumir
que la sola solicitud de limitación de libertad conlleve la certeza e inminencia de que se adoptará una decisión en ese sentido. Señores magistrados, en definitiva, no se verifica en la causa una amenaza que cumpla con las características exigidas por el Código Procesal Constitucional para la viabilidad de un proceso constitucional de tutela de derechos. En segundo término, no escapa la consideración de este colegiado que, a juicio de la parte demandante, un elemento determinante para considerar que el proceso de habeas corpus procede para proteger ciertas manifestaciones del derecho fundamental del debido proceso, con presidencia de si resulta por conexión violada la libertad física, es lo sostenido en la foja 22 de la sentencia Tribunal Constitucional 00156-2012, proceso de habeas corpus, que en dicho fundamento se señala lo siguiente: en la siempre constante labor de optimización de los derechos fundamentales, la doctrina, la judicatura y el Código Procesal Constitucional han ampliado los efectos protectores del proceso constitucional de habeas corpus. Este procede para amparar el derecho que se observe el trámite correspondiente cuando se trate del procedimiento o detención de las personas. ¿A qué se refiere el artículo 99 de la Constitución, artículo 25, inciso 15 del Código Procesal Constitucional? Y no cabe duda que la observancia del trámite correspondiente hace referencia no a cualquier trámite, sino a aquel que tiene lugar con las garantías del debido proceso. El Tribunal Constitucional, señores magistrados, ratifica en tal criterio. En efecto, al enfoque de nuestro ordenamiento jurídico, el proceso de habeas corpus no se encuentra orientado estricta y exclusivamente a la mediación de la eventual violación del contenido protegido de la libertad individual. Su ámbito tuititivo se ha extendido a la posibilidad de enjuiciar supuestas afectaciones a otros derechos fundamentales, en especial aquellos que conforman el complejo espectro del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Sin embargo, como ya ha quedado dicho, ello es así solo en la medida que, atendiendo las particularidades de cada causa, la protección del derecho fundamental y al debido proceso apareje la tutela de la libertad individual, y que en un razonamiento distinto sería ajeno al texto y al telos del artículo 200, inciso 1 de la Constitución. Señores magistrados, en otras palabras, lo sostenido en la foja 22 de la sentencia Tribunal Constitucional 0156-2012 del proceso de habeas corpus no debe ser apreciado como un nuevo posicionamiento del Tribunal Constitucional sobre este tópico, sino como un criterio encuadrado en la ya consolidada jurisprudencia que hace el contenido protegido de la libertad personal. El elemento sine qua non en la valoración material que tiene lugar en el proceso de habeas corpus confirma lo señalado, el hecho de que en la causa que dio lugar a la sentencia del Tribunal Constitucional 00156-2012 del proceso de habeas corpus, como colofón a una serie de acontecimientos que tenían en su origen una investigación parlamentaria, un juez había dictado una orden de captura contra el demandante, cosa que ciertamente no ha tenido lugar en el marco de los sucesos que dan mérito a la demanda de autos. Así las cosas, señores magistrados, dado que la parte demandante no ha acreditado que las supuestas afectaciones al debido proceso que plantea guarden conexidad alguna con una vulneración al derecho fundamental a la libertad individual, resulta improcedente pretender encauzar la demanda en la vía del habeas corpus. Señores magistrados, como punto número 2 tenemos sobre el interés público como causa para la formación de una comisión de investigación en el Congreso de la República. La parte demandante, señores magistrados, sostiene que la moción de orden del día número 7009, que le otorga a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República facultades para investigar presuntas irregularidades en una suma de hechos vinculados al expresidente de la República, Alejandro Toledo, no cumple con el deber de motivar las razones de interés público que justifican la investigación y por ende incurre en una violación del derecho fundamental a la debida motivación. Justifica la demandante su planteamiento, afirmando que el control político parlamentario, instrumentalizado a través de los procedimientos de investigación, se orienta exclusivamente a indagar el comportamiento, la conducta de los órganos de gobierno del aparato público estatal. No están en ese espacio público los particulares, los privados, salvo que estos guarden algún nivel de relación con la actuación estatal. Y a pesar de ello, a su juicio en la moción, no se identifica ni la actuación de determinado órgano del aparato público que se pretende investigar, ni algún funcionario público en ejercicio del cargo, relacionado con el origen de los fondos para la adquisición de propiedades inmuebles por parte de la suegra del expresidente Alejandro Toledo Manrique. En el artículo 97 de la Constitución, lo que ahora resulta pertinente, establece lo siguiente: señores magistrados, el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer por requerimiento ante las comisiones encargadas de tales investigaciones
bajo los mismos apremios que observan en el procedimiento judicial. Por su parte, en el artículo 88 del reglamento del Congreso, dispone lo siguiente: el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, promoviendo un procedimiento de investigación que garantice el esclarecimiento de los hechos y la formulación de las conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas y políticas y a sancionar la conducta de quienes resulten responsables. A su vez, el artículo 5 del reglamento del Congreso establece que la función del control político comprende, entre otras cuestiones, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del Estado. Es decir, hay una asociación entre las investigaciones congresales y el propósito de velar por el regular tratamiento de la cosa pública. Señores magistrados, bajo esta interpretación sistemática, se puede agregar que en general los asuntos relacionados con el resguardo de la debida gestión estatal son de interés público y por tanto pueden ser objeto de investigación por el Congreso de la República. Abunda en la conclusión de que un asunto puede ser de interés público aun cuando los hechos investigados no se relacionan directamente con funcionarios públicos. Constatar que el artículo 102, inciso 2 de la Constitución establece que es atribución del Congreso velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores, sin establecer que estos deben ser necesariamente funcionarios públicos. Por ello, corresponde valorar si dicha vinculación se encuentra suficientemente justificada en la moción de orden del día obrante a foja 115 y siguiente de autos, que le otorga a dicha comisión facultades para investigar presuntas irregularidades en la adquisición de determinados inmuebles por parte de la señora Eva Fernebug, suegra del expresidente Alejandro Toledo Manrique. En dicho documento señala que la señora Eva Fernebug, suegra del expresidente Alejandro Toledo Manrique, habría participado en la compra de una oficina, 3 estacionamientos vehiculares y un depósito por un valor de aproximadamente $900,000. Se indica que ello sucedió poco tiempo después de haber adquirido una residencia en la urbanización Las Casuarinas del distrito de Santiago de Surco, por un monto ascendente de $4 millones, lo cual, según un reporte migratorio, sucedió en una fecha coincidente con un viaje a Lima del expresidente Toledo, específicamente un 5 de septiembre de 2012, señores magistrados. Se menciona también que con relación a tales hechos, originalmente la notaría que participó en las transacciones dejó constancia de que no se había acreditado medio de pago, es decir, que no se conocía la procedencia del dinero, señores magistrados, para luego emitir una escritura en la que aclaraba la original, que los hechos descritos ya habían dado lugar al inicio de una investigación por parte del Ministerio Público en coordinación con la Procuraduría Pública del Lavado de Activos, para determinar la legalidad o no de las operaciones inmobiliarias, que en virtud de todo ello resulta imprescindible investigar el origen de los fondos para las adquisiciones descritas y analizar presuntas irregularidades que podrían comprometer la participación del expresidente Alejandro Toledo Manrique. Sobre el particular, señores magistrados, la parte demandante aduce que no se especifican cuáles son las razones de hecho y de derecho que en conjunto justifique que la indagación sobre el origen de los fondos para la adquisición de propiedades inmuebles por parte de la suegra del expresidente Alejandro Toledo Manrique, que a todas luces son operaciones comerciales de orden privado y no público, tiene alguna vinculación con el funcionamiento del aparato público en la actualidad, de tal forma que permite ser catalogada dicha investigación como un asunto de interés público. El Tribunal Constitucional discrepa este criterio, a menos que la muy alta capacidad adquisitiva de un ciudadano sea de sencilla verificación. El desembolso, señores magistrados, de casi $5 millones en un lapso corto de tiempo justifica en primer lugar un estudio más profundo sobre dicha capacidad, lo que supone una investigación sobre si tales fondos legítimamente pueden ser atribuidos a la titularidad del adquiriente en la eventualidad de que esta hipótesis resulte descartada y dicho ciudadano sea pariente de quien es o fue funcionario público. Fue fundadamente dirigirse la investigación también hacia este. Este razonamiento, bastante elemental, por cierto, desencadena claramente el vínculo del asunto con la cosa pública, haciéndolo de interés público. De hecho, ha sido simple la correlación de premisas la que ha llevado al Ministerio Público a ocuparse también del asunto. Y nada de lo dicho puede ser interpretado como la asignación anticipada de algún grado de responsabilidad en la violación del orden jurídico. Se trata tan solo del diagnóstico de la suma de hechos que claramente justifican una forma de investigación. Pues bien, el ciudadano Alejandro Toledo Manrique no es, pero ha sido un funcionario público. Por lo demás, el de la más alta jerarquía al servicio de la nación en el artículo 39 de la Constitución Política del Perú. Por consiguiente, de las razones fácticas consignadas en la moción de orden del día, deriva la justificación para la intervención de una comisión de investigación del Congreso.
Y con relación a la supuesta ausencia de las razones de derecho que autoricen tal intervención, pues es evidentemente, señores magistrados, ellas derivan del artículo 97 de la Constitución y del artículo 88 del Reglamento del Congreso, los cuales están plasmados en la referida moción. Es todo, señores magistrados. Acaba mi participación. Al tomar conocimiento acerca de los fundamentos y las peticiones de ambas partes, se les hará pregunta a ambos abogados si tienen alguna réplica acerca de los fundamentos de la otra parte. ¿Alguno de los abogados que quiera pedir la palabra y tenga alguna réplica de todo lo que ha fundamentado la otra parte? La parte demandante, Adelante, solicita tiene la la réplica. palabra. Señores magistrados, se ha atentado contra el derecho fundamental a una investigación parlamentaria independiente e imparcial, porque muchos de los miembros de la comisión han adelantado opinión y prejuzgado la supuesta responsabilidad de mis patrocinados. Es un claro indicio de la existencia de imparcialidad y violación del derecho a la defensa y a la debida motivación en el levantamiento del secreto bancario, pues no se le comunicó a mi patrocinado tal como lo ordena la ley. Ha culminado mi participación. Gracias, señora abogada. Después de haber escuchado la réplica de la parte demandante, se le cede la palabra a la presidenta del Tribunal Constitucional. Adelante, señora presidenta, tiene la palabra. Muchas gracias, señores presentes en la sala. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que se le confiere en la Constitución Política, ha resuelto lo siguiente. Primero, declarar infundada la demanda con respecto al expresidente de la República, Alejandro Toledo Manrique. 2, declarar improcedente la demanda con respecto a doña Elian Chantal Car Fernenburg de Toledo, de acuerdo con los fundamentos 14 y 19 de la presente sentencia. 3, establecer como precedente vinculante, conforme al artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Constitucional, las reglas contenidas en los fundamentos 21, segundo párrafo, 23, segundo párrafo, 33 y 42, párrafos finales, 45, tercer párrafo, 49, segundo párrafo, 55, párrafo final, 63, primer párrafo, 67, 82 del primer párrafo, 83 del primer párrafo y 90 del primer párrafo, incluso para los procedimientos y procesos en trámite. Con esto termino mi participación. Gracias, señora presidenta del Tribunal Constitucional. Después de haber escuchado los fundamentos de la señora presidenta, se le cederá la palabra a la magistrada Marcela Castillo para que pueda indicar los fundamentos de voto. Adelante, señora magistrada, tiene la palabra. Con el debido respeto que guardo por mis colegas magistrados y estando de acuerdo en los aspectos esenciales de la presente sentencia, emito, sin embargo, el siguiente fundamento de voto por las razones que a continuación expongo. El principio de proporcionalidad constituye un mecanismo jurídico de trascendental importancia en el Estado constitucional y tal como tiene por función controlar todo acto de poder público en lo que pueda haberse lesionado los derechos fundamentales, entre otros bienes constitucionales. Al respecto, se indica en atención que se debe evaluar si la decisión finalmente adoptada o las actuaciones de la comisión investigadora observan los principios de razonabilidad y proporcionalidad con relación a la motivación de hechos para el levantamiento del secreto bancario, ya que una incoherencia sustancial considerada relevante para que se adopte tal medida y la decisión tomada convertiría a esta acción en una manifestación de arbitrariedad.
En atención a ello, la supuesta violación del derecho fundamental a la defensa y a la debida motivación en el levantamiento del secreto bancario es que la Constitución prevé que el secreto bancario pueda ser levantado a pedido de la Comisión Parlamentaria de Investigación siempre que guarde relación con el investigado y sea de interés público. Además, la regulación del proceso contencioso administrativo no resguarda como requisito para el levantamiento del secreto bancario a petición de la comisión investigadora que el alto funcionario investigado debe conocer o dar su conocimiento previo en la medida de que todo ello sea compatible con el interés público. El recurrente afirma que la regulación del levantamiento del secreto bancario en sede parlamentaria se encuentra incompleta, por lo que el presente tribunal debe precisar que las comisiones investigadoras, en atención al artículo 97 de la Constitución, están facultadas a solicitar el levantamiento bancario solo del investigado, en la medida que previamente se haya conformado la comisión investigadora. Sin previa comunicación al investigado de los hechos por los cuales se le va a investigar, en el sentido que el único evento que necesariamente debemos verificar de manera previa es la conformación de la Comisión Parlamentaria de Investigación. Por eso, a opinión personal, al respecto no sería necesario la rectificación de la sentencia del Tribunal Constitucional 156-2012 PHC-ITC, sino tan solo una precisión interpretativa, en la que recalco, lo único necesariamente que debe verificarse es la previa conformación de la comisión parlamentaria. Por todo lo expuesto, es mi apreciación personal y he concluido con mi participación. Gracias, señora magistrada. Enseguida se le dará o se le cederá la palabra a la señora magistrada Evelyn Farfán Mujica para que dé a conocer a los presentes de esta sala el fundamento de voto. Tiene la palabra, señora magistrada Evelyn Farfán Mujica. Señores magistrados y la sala presente. En los fundamentos, en el proceso constitucional de habeas corpus y protección a la libertad individual, indica en el punto 3 que en la demanda se sustenta la supuesta procedencia del habeas corpus bajo dos planteamientos. En primer lugar, se sostiene que existe la amenaza al derecho fundamental de la libertad individual, toda vez que un grupo de congresistas han formulado al fiscal de la Nación un pedido de arraigo o de detención internacional, agregando que el hecho que articulen pedidos de esta naturaleza da lugar a sospechas razonables que exista una preocupación atentando contra la libertad individual de los beneficiarios. En el punto 4, no obstante, tal como establece el artículo 3 del Código Procesal Constitucional, se invoca a la amenaza de violación y esta debe ser cierta e inminente. Considerando que se ha violado su derecho fundamental a la concesión del tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa, en razón de que ni el reglamento del Congreso ni el reglamento interno de la Comisión han previsto un plazo razonable para formular los descargos. A lo que se agrega que el pedido del abogado de acceder al expediente no se concreta y se detalla la información de diversas acusaciones de la investigación que han sido denegadas y al negarse su apersonamiento y su libre designación. Es por ello que en los expedientes 01159-2014 PHC-TC y 05811-2015 PHC-TC no compartí el criterio de la mayoría de convertir el proceso de habeas corpus en uno de amparo. En ambos casos anteriores consideré que el habeas corpus resultaba procedente porque se cuestionaban investigaciones realizadas por el Ministerio Público que de alguna manera comprometían la libertad personal y el debido proceso. Pero en esta oportunidad, sin embargo, sí avalo la conversión, puesto que una moción de orden del Pleno del Congreso de la República otorga facultades de investigación a una de sus comisiones. Y esta no compromete la libertad personal. En este caso, por tanto,
resulta procedente no el habeas corpus, sino el de amparo, y coincido así tanto con la fundamentación como con los puntos resolutivos de la presente sentencia. Con este punto termino mi participación. Gracias, señora magistrada. Después de haber escuchado a la magistrada Evelyn Farfán Mujica, se dará pase a la tercera magistrada presente en esta sala del Tribunal Constitucional. Señora magistrada Milagros Benítez Caballero, tiene la palabra. Buenas tardes con todos los presentes y con el debido respeto a los magistrados que nos acompañan. Paso a emitir el fundamento de mi voto. Respecto a la vulneración de los principios constitucionales indicados por la parte demandante, puedo mencionar que el principio de razonabilidad, el cual exige que la medida restrictiva se justifique en las necesidades de preservar, proteger y promover un fin constitucionalmente valioso, y que en esta perspectiva debe perseguir garantizar un fin legítimo y además de rango constitucional, y que según manifiesta la parte demandante, se ha visto vulnerado. Podemos señalar que el origen eventualmente ilegal de los fondos para la adquisición de una serie de inmuebles, tal como se ha mencionado en la presente audiencia, y que son hechos en los que podría encontrarse comprometido nada más y nada menos que un expresidente de la República, son suficientes sustento para indicar que la finalidad no solo es constitucionalmente válida, sino que la decisión formal de investigar es una medida adecuada para alcanzarla. Por lo tanto, no se advierte en la moción violación alguna al principio de razonabilidad. Adicional, en esta sentencia, se asume una labor de interpretación conforme a la Constitución y de control como una manifestación del ejercicio del control político en sede parlamentaria, como son las llamadas comisiones de investigación. La conveniencia de desarrollar interpretación conforme a la Constitución e incluso proceder a apuntalar control de constitucionalidad sobre el ejercicio del control político parlamentario ya ha sido una materia de preocupación del Tribunal Constitucional peruano. Ese razonamiento es que en su momento motivó la emisión de la sentencia número 056-2012, la cual proporcionó respuesta al caso Tineo Cabrera, que todos aquí conocemos. Debemos tener claro que la acusación constitucional es un procedimiento parlamentario mediante el cual se permite en algún supuesto, procesos y eventualmente condenar a altos funcionarios por la comisión de delitos de función. Y en otro, inhabilitar a quienes desempeñan importantes funciones públicas del ejercicio de esas tareas. Las comisiones investigadoras, por otro lado, tienen una labor que, como muchas veces ocurre en el ejercicio del control político, no involucran como uno de sus resultados la imposición de sanciones. En tal sentido, el tenor de esta sentencia es el de señalar algunas precisiones que consideramos indispensables al respecto, las cuales son consagradas con la condición de precedente, con los efectos horizontales, verticales e incluso interinstitucionales que todo precedente involucra. Esto con el fin de evitar que las comisiones investigadoras caigan en dos posibles riesgos. Un primer riesgo puede ser el de convertirse en un espacio dentro del cual no se respeten los derechos fundamentales de quienes son investigados o invitados a sus sesiones. Y un segundo riesgo es el de total pérdida de virtualidad y eficacia del control ejercido a través de una comisión investigadora parlamentaria. Es todo cuanto puedo mencionar como fundamento de mi voto y con esto acabo mi participación. Gracias. Gracias, señora magistrada. Agradecer a todos los presentes de esta sala del Tribunal Constitucional. Para finalizar, se da la palabra a la presidenta del Tribunal Constitucional. Señora presidenta, tiene la palabra. En esta oportunidad, habiendo escuchado los fundamentos de mis compañeros tribunos y con toda la sala presente, damos por concluida la audiencia y se levanta la sala. Muchas gracias.